Pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Me da muchísimo gusto que nos estén sintonizando desde sus casas o desde sus oficinas o inclusive en el tráfico posiblemente de alguna ciudad. Yo soy Alberto Ratia, cofundador y director general de FinTech You, y me da muchísimo gusto que nos acompañen, como ya decía el día de hoy, en el último webinar del año. Ya es el tercer año, la tercera temporada de webinars en donde buscamos que nuestra comunidad se mantenga actualizada de lo último que está sucediendo en el ecosistema tecnológico y financiero, mejor conocido como FinTech. Y antes de presentar a los rockstars que me acompañan el día de hoy, le quiero dar las gracias a todos nuestros patrocinadores, a todos los que hacen posible este webinar y todo lo demás que sucede en nuestra institución educativa. Me voy a ir en estricto desorden, prometo tardarme 30 segundos, pero me da mucho gusto que cada vez nuestra comunidad sea más grande. Le quiero dar las gracias a BBVA Open Innovation, a Walam, a CLU, a Evidica Compliance, a Mujeres en Finanzas, a Cubo Financiero, a Mercado Pago, Mercado Libre, a Metamap, a Literax Oregon, a Viguala, a Moyo AI, a Mexpago, a Lendera, a América Digital México, a Hackmetrics, a la Bolsa Mexicana de Valores, a STP, a Bodanovich Legal, a Prometeo, a Legal and Compliance Advisors, a Cuspid, a Core Fusion, a Fintual y a distintas asociaciones FinTech, a la Asociación FinTech Chile, a FinTech Centroamérica, a FinTech Colombia, la Asociación FinTech México, la FICO, también a Dupla, a Donadora, a Círculo de Crédito, a Cincel, a la Alianza por la Inversión de Impacto, a 100 Ladrillos y a la FICO. Muchísimas gracias por todos, a todos por participar, y vamos a presentar ahora sí a los invitados de hoy. Nos acompaña Manuel Tejada, director de Inteligencia y Ciencia de Datos en Fundary. Mi estimado Manuel, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. También está con nosotros Rodrigo Murillo Albarrán. Él es director de datos en Círculo de Crédito. Rodrigo, qué gusto que estés con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Un gusto compartir panel con mis colegas y muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti y a todos. Y a Eduardo Sánchez Almazán. Él es Solutions Architect en Oregon. Mi estimado Eduardo, bienvenido también. Muchas gracias, Alberto. Buenas noches. Bueno, buenas tardes, noches, y pues gracias. Y un gusto saludarte a ti y a la audiencia. Es correcto, creo que dependiendo del país en Latinoamérica en el que nos están viendo, a lo mejor en algunos todavía puede ser tardes, ¿no? Como la zona de San Francisco en Silicon Valley, y ya se nos vamos un poquito más hacia el este en Argentina, en Brasil, pues ya nos llevan algunas horas más de diferencia, ¿no? Exactamente. Pero aprovechando que estamos platicando contigo, mi estimado Eduardo, y antes de entrar en materia y hablar de lo último en inteligencia artificial y Big Data, o Big Data, como le dicen nuestros vecinos de Estados Unidos, me gustaría que nos platicaras, pues de manera muy ejecutiva, ¿quién es Oregon? ¿Qué servicios, qué soluciones ofrece tu empresa? ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. Bueno, sí, de hecho somos nosotros un ecosistema que nos componemos de diferentes soluciones, ¿no? O sea, prácticamente enfocados al servicio de soluciones de facturación electrónica. De hecho, iniciamos así como una empresa de facturación, pero al día de hoy, pues, ya tenemos integrado, pues, hasta soluciones como CDP, CDC, ADAN, Literas, etcétera. Y todo esto, pues, se conjugó, pues, en un solo ecosistema para brindar todas estas soluciones a diferentes empresas, ¿no? Y dentro de ellas, precisamente, brindamos los servicios de analítica avanzada, que es la explotación de información, y pues precisamente es el tema por el que vamos a estar también aquí compartiendo, ¿no? Aquí, Alberto. Excelente, mi estimado Eduardo. Ahora, para los que tal vez son nuevos en este campo de conocimiento, ¿cómo podrías definir la inteligencia artificial o qué es la inteligencia artificial? Sí, pues mira, prácticamente la inteligencia artificial o la IA es la simulación de procesos de inteligencia humana, o sea, por parte de máquinas.
que incluyen, por ejemplo, el aprendizaje, la adquisición de información y reglas para el uso de la información, el razonamiento para llegar a conclusiones aproximadas o definitivas, y pues finalmente hasta el punto de la autocorrección, ¿no? Y de hecho la IA, pues es cualquier software que replique capacidades humanas, ya sea para tareas específicas o para tareas más amplias, ¿no? Y pues el desafío es que puedan entender y reaccionar con el entorno pues a un nivel más profundo, ¿no? Y de hecho pues me gustaría mencionar el caso de Alan Turing, que fue un matemático británico que hace muchos años, por ahí de los años 50, que fue capaz de descifrar códigos de la máquina nazi, por cierto. De hecho fue el primero en lanzar la pregunta si las máquinas pues pueden realmente pensar, ¿no? Y propuso un método para averiguarlo, que es el famoso test de Turing. Y este test se cumpliría cuando un humano interactuara, pues sin saberlo, con una máquina, ¿no? Y realmente fuera incapaz de distinguirla, ¿no? Sin embargo, pues el punto de partida se dio en una conferencia en Dartmouth en 1956, cuando John McCarthy, Marvin Minsky y Klaus, no recuerdo bien el apellido, acuñaron el término de inteligencia artificial como la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, ¿no? Especialmente programas de cálculo inteligente, ¿no? Y pues complementando pues hasta hoy, donde la inteligencia artificial ha dejado pues atrás incontables mitos, ¿no? O sea, para convertirse en algo mucho más cercano de lo que imaginamos. Por ejemplo, al día de hoy, pues no existen robots en casa que permitan que nos olvidemos de todos nuestros problemas, ¿no? O que nos hagan compañía. O sea, todavía no hay un sistema complejo que domine nuestras vidas, como lo hemos visto pues en las películas de ficción que tanto se habla, ¿no? Y pues bueno, eso no ocurría pues hasta con el permiso de un pequeño aparato pues que nos acompaña en todas partes, que a través pues de este teléfono móvil que consultamos pues decenas de veces todos los días, contiene esa inteligencia artificial invisible que a veces somos incapaces de detectar, ¿no? Y que está en la mayoría de los servicios que utilizamos, o sea, las películas que nos recomiendan, los productos que nos ofertan, las noticias que llegan pues, a nuestro móvil, Amazon, Google, Netflix, y hasta ese pequeño recuadro amarillo que nos enfoca en nuestras caras, pues cuando nos tomamos una fotografía o selfie, ¿no? Y pues desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, pues ¿dónde no está la inteligencia artificial? Y bueno, hasta cierto punto podríamos decir que sí, o sea, las máquinas tienen más capacidad que los humanos para reconocer patrones. Algo que será, por ejemplo, muy útil en el diagnóstico de las enfermedades, por ejemplo, pero son incapaces de aprender de forma asociativa como lo hacemos los humanos, ¿no? O sea, por ejemplo, un niño ve un perro y sabe reconocerlo inmediatamente, ¿no? Mientras que una máquina lo reconoce después de ver, pues, millones de perros y no perros, ¿no? Y si además, por ejemplo, queremos enseñarle que el dueño del perro es John, pues tenemos que empezar de nuevo con el entrenamiento, ¿no? Y en este caso, pues nosotros como humanos somos capaces de marcar pues, todos esos resultados específicos en un conjunto más amplio, ¿no? O sea, tenemos un reconocimiento más rápido del animal y a su dueño y los relacionamos y nosotros además pues, somos capaces de ver pues toda esa panorámica y asociar pues todos nuestros conocimientos, ¿no? Entonces, pues ese sería como que un pequeño resumen de la IA, ¿no? Que nos podremos todavía extender un poquito más, pero más o menos para captar la idea. Correcto, mi estimado Eduardo, muchísimas gracias por esta introducción tan completa. Y como tú mencionas, pues todavía nos resta tiempo en este programa. Déjenme, antes de entrar en materia, sí me gustaría que nos platicaras un poquito quién es Círculo de Crédito, ¿vale? Claro que sí. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Círculo de Crédito, somos una de las dos sociedades de información crediticia que existe en México. Nuestra competencia es Buró de Crédito. Y de manera muy simple, nuestro negocio es guardar todos los datos crediticios de todas las personas en México, de los clientes con los cuales trabajamos, y tener la información siempre lista y disponible para cuando alguien lo quiera consultar. Nuestro producto más básico es el reporte de crédito que se utiliza para la originación de un crédito. Pero además de este producto básico, tenemos toda otra gama de productos que van ligados a esto. Tenemos productos analíticos, que son básicamente modelos
para todas las etapas del crédito, desde originación, prospección, cobranza, fraude, etcétera. Vendemos datos como tal muy puntuales cuando se requieren agregados, data alternativa, nos estamos metiendo a muchos temas de Open Finance, y también brindamos de alguna manera servicios de consultoría a nuestros clientes para que puedan sacar el mayor provecho y valor tanto de nuestros productos como de sus clientes. Entonces, digamos que lo que estamos creando es un ecosistema dentro del sector financiero en el cual proveemos los datos que nosotros tenemos, pero también somos un puente para que nuestros clientes puedan tener data alternativa distinta a la tradicional. Y también les ofrecemos productos analíticos justamente utilizando técnicas de Machine Learning, inteligencia artificial, etcétera. Entonces, digamos que eso es un poco lo que estamos haciendo. Wow, qué interesante, mi estimado Rodrigo. Y en tu opinión, ¿qué tipo de empresas utilizan la inteligencia artificial o podrían implementar inteligencia artificial en sus procesos? No sé si hay algunos sectores que se les facilite más por el modelo de negocio que utilizan, o en general todos podrían implementarla. A lo mejor enfocados al sistema financiero, ¿no? Porque este webinar pues es enfocado a empresas de tecnología financiera, ¿no? Claro. Mira, yo te diría que realmente cualquier empresa tiene la capacidad real de implementar en sus procesos inteligencia artificial. Generalmente se piensa que la inteligencia artificial es solo si trabajas en Google o trabajas en Amazon o en alguna de estas Big Techs, pero eso no es necesariamente cierto. Un poco fue muy buena la introducción que hizo Eduardo de qué es la inteligencia artificial. A eso me gustaría sumar un par de detalles. O sea, uno es, la inteligencia artificial realmente no es algo nuevo. El término se utiliza desde después de la Segunda Guerra Mundial. Por ahí creo que 1950 y tantos es la primera vez que se empezó a hablar de esto. Y yo lo voy a ver de una versión un poco más simple. O sea, para mí la inteligencia artificial es un conjunto de conocimientos tanto de matemática como estadística, algoritmos y tecnología para resolver un problema. Y esto ha ido evolucionando y ha ido cambiando de nombres y cada vez se hace más complejo y se hace más predictivo. Ya de lo último es Deep Learning, pero digo, al final es la evolución de este mismo trabajo. Entonces, por eso creo que, o sea, por eso creo que esto se puede implementar en cualquier tipo de compañía, porque ya es algo que lleva mucho tiempo con nosotros. Entonces, hay compañías muy avanzadas, a lo mejor algunas fintechs que están desarrollando propiamente a lo mejor algoritmos de inteligencia artificial por ellos mismos, pero también hay muchas soluciones que ya incluyen esto dentro de sus paquetes básicos. O sea, por ejemplo, en call centers hay ya una gran cantidad de productos que ofrecen inteligencia artificial para chatbots, para productos de conversaciones que te pueden ir guiando una máquina atrás sin que tú te des cuenta, y eso te ahorra del tener a lo mejor a 100, 200 personas contestando el teléfono o haciendo tareas repetitivas. Hay inteligencia artificial a lo mejor para la optimización de rutas o para la optimización de productos. En particular en el sistema financiero, digo, la gente que se dedica a comprar y vender acciones, o sea, realmente los grandes compradores y vendedores del mundo ya tienen inteligencia artificial que es la que está haciendo mucho de esto. Y te digo, no es que ellos en sí lo estén desarrollando, muchas soluciones de software ya lo incluyen como parte de su oferta básica. Y también además hay los grandes Big Techs, Google, Amazon, Microsoft, ya ofrecen de una manera bastante sencilla el tener inteligencia artificial. O sea, por ejemplo, un retailer que quiera hacer un e-commerce, o sea, puede muy fácilmente meter la aplicación de Amazon que permite tomar una foto y te identifica qué es. Y te cuesta unos cuantos centavos. Entonces, creo yo que hoy no es pretexto si eres una empresa nueva, si eres una empresa ya con muchos legacy, si eres una empresa a lo mejor con poco presupuesto. O sea, creo que el problema es, realmente lo importante es saber qué problema de negocio quieres resolver, y seguramente vas a encontrar una manera de hacerlo mediante inteligencia artificial que te permita pues, hacer de una manera más sistemática, y además también te permita muchas veces reducir el costo de tener personas haciendo trabajos manuales o repetitivos. Entonces creo yo que cualquier empresa, sin importar el ramo, puede hacer esto. En el sector financiero hay muchos ejemplos. Hay muchos que ya tienen robotcitos
trabajando para la originación de créditos, para encontrar prospectos, para saber cuándo lanzar una oferta, que tienen, que saben qué cliente es parecido a otro y le hacen una oferta similar, que saben cuándo ofrecerle a lo mejor una promoción para no perderlo porque a lo mejor está enojado el cliente y de manera proactiva le lanzan una oferta o hasta un regalo para mantener al cliente. Entonces, creo que todo esto ya se puede hacer tanto con desarrollos in-house, con especialistas que, digo, no hay muchos, pero hay especialistas que lo pueden hacer, o soluciones ya prearmadas. Ok, tienes toda la razón, mi estimado Manuel. Cada vez estaría tal vez más al alcance digámoslo así, del público en general o de cualquier compañía, estos conocimientos y estas técnicas de inteligencia artificial. Mi estimado Manuel, tú eres director de inteligencia artificial y ciencia de datos en Fundary, pero antes de entrar en materia, te pediríamos que así como Rodrigo y Eduardo nos platiquen. ¿Se congeló, Alberto? Sí, así es. Sí, creo que tuvo ahí un friseo. Ya, me parece que ya. Creo que ya estoy Sí. no sé si ya estoy de regreso, pero te preguntaba, Manuel, ¿a qué se dedica Fundary? Fundary es una fintech de crowdfunding. Esto quiere decir que nosotros ponemos en contacto, somos el enlace entre pymes, pequeñas y medianas empresas que están en búsqueda de créditos, y los ponemos en contacto con una nube de inversionistas, con un crowd justamente. Y entonces lo que hace Fundary es que recibe las solicitudes de estas pymes y las evaluamos a la pyme, determinamos si son sujeto de crédito, si así es, por cuánto, y a raíz de diferentes procesos determinamos cómo debe subir, si debe o no debe subir, y lo subimos al crowd. Una vez en el crowd, todos los inversionistas pueden participar con diferentes montos, y la idea es que entre todos acaben financiando al solicitante. Para esto, bueno, pues utilizamos a círculo de crédito, entre otras cosas, pero digamos, requerimos como información no tradicional de las pymes porque todo esto ocurre en un ambiente tecnológico. Nosotros no somos como una SOFOM o como un banco. No sé si sea la realidad en todo el mundo, supongo que sí lo es, pero en México es muy complejo solicitar un crédito y mucho más obtenerlo, y hay una brecha muy grande entre la necesidad y la satisfacción, ¿no? Y Fundary, junto con otras fintechs, se ha puesto a la tarea de reducir esa brecha, y pues para eso necesitamos desarrollar estrategias novedosas de evaluación de solicitantes, de evaluación de riesgo, de cartera, etcétera, porque pues no procedemos de manera tradicional, ¿no? Todo es muy rápido, todo es digital, etcétera. Hacemos PLD digital, hacemos firma de contratos digital, hacemos facturación digital a gran escala. Es bastante complejo tecnológicamente. Entonces, eso es Fundary un poco. Qué bien, Manuel, pues muchísimas gracias. Y aprovechando que eres experto en estos temas, ¿cuál podría ser las diferencias principales o las diferencias básicas de hablar sobre inteligencia artificial y Big Data, o no sé, Big Data, como le decimos a algunos coloquialmente, o ya no sé si alguna está incluida dentro de la otra? ¿Tú qué opinas? Pues, bueno, yo le digo Big Data, se me hace más fácil y más bonito. Exacto. Pero en realidad toda la historia de los datos es piramidal, no es una sin la otra, sino todo se compone, son elementos que van de abajo hacia arriba. Uno no puede, y la inteligencia artificial tiene éxito a raíz del volumen y bueno, de la calidad y la veracidad, pero realmente empieza a estallar con volumen. Parte de la revolución que estamos viendo ahora de la inteligencia artificial, pues tiene muchísimo que ver con el crecimiento de la potencia de las máquinas, con la mejora de las tecnologías para procesar, evidentemente la mejora de los algoritmos, pero más que nada con el volumen. Es decir, o sea,
Las redes neuronales, como los dijeron acá mis colegas, existen en teoría existen desde los 60, 50, 60. En la práctica, desde los 80 se están explotando, pero es realmente hasta estos últimos años que estamos viendo el verdadero alcance y potencia que tienen estos paradigmas a través del Big Data, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues hoy por hoy, como comentó Eduardo, en el teléfono, en todos lados, nosotros generamos una cantidad de información brutal en nuestras transacciones bancarias, nuestras llamadas telefónicas, nuestra facturación, todo lo que hacemos contribuye, ¿no? Todos los tickets del supermercado están llegando a algún lado donde se están almacenando y están pues poniéndose de cierta manera para explotar, ¿no? Círculo de Crédito es un gran almacenador de datos que además no solo almacena, sino además los limpia, los cura, los prepara, los agrega y los presenta, ¿no? Entonces, ¿qué es el Big Data? Pues bueno, es el reto no solo de tener muchos datos, sino de capturarlos de manera adecuada, almacenarlos correctamente, poder analizarlos y poder presentarlos, ¿no? Entonces, todo esto lo que va construyendo, vamos de abajo hacia arriba, conforme lo primero, digamos, lo más crudo es capturar los datos, almacenar los datos lo que sea, dámelo, yo lo almaceno y luego veo qué hago, ¿no? Esto es como el principio que se podría llamar Big Data en el momento en que tenemos mucho y muy rápido, ¿no? Muy veloz, pero luego lo vamos subiendo, lo vamos completando, lo vamos enriqueciendo y conforme lo vamos subiendo, enriqueciendo, vamos dando pie a la inteligencia artificial, a los algoritmos de aprendizaje, a las redes neuronales, etcétera. De hecho, incluso podemos hacer una simbiosis con estas cosas porque podemos usar algoritmos de inteligencia artificial para enriquecer nuestros datos o para limpiar nuestros datos. Te voy a dar un ejemplo. La detección de anomalías, ¿no? Algo que nosotros hacemos en Fundary es detectar anomalías, porque pues necesitamos saber si nos están mintiendo o no las personas que están en búsqueda de créditos. Y una manera de detectar anomalías es justamente con inteligencia artificial. Es, bueno, con redes neuronales, se llaman autorregresores. Vaya, hay diferentes técnicas que ya son inteligencia artificial o ya entran dentro del concepto de inteligencia artificial, que podemos usar incluso para curar nuestros datos de Big Data, para que si yo tengo 1 millón de datos, yo estoy al 98% o 99% seguro de que no hay datos aberrantes ahí adentro, de tal manera que no me vayan a contaminar mis siguientes procesos de aprendizaje que pueden que derivan en la llamada inteligencia artificial, ¿no? Lo mencionas y suena muy fácil, mi estimado Manuel, pero entiendo que tiene sus horas hombre dedicadas ahí, su esfuerzo y su conocimiento. Déjame mover un poquito al orden que teníamos por ahí establecido. Si una persona se quisiera dedicar a esta rama, en estos temas de inteligencia artificial y de Big Data, entiendo que por ahí, y yo he visto algunas encuestas, como que faltan profesionistas, entre comillas, muy calificados. En tu opinión, mi estimado Manuel, ¿qué tendríamos que estudiar? No sé si desde una ingeniería, un curso de posgrado o alguien que tenga conocimientos básicos de programación se puede dedicar a estas actividades. En tu opinión, ¿qué harían si alguno de los que nos escucha quiere entrar con más profundidad en este tema? Bueno, lo primero es que tengan cuidado, que no se compren espejitos. Yo he visto hay mucho trabajo ciertamente y hay mucha demanda de especialistas. Entonces, por lo mismo, pues la gente está volteando a ver este sector, ¿no? Es natural. Pero no le crean a nadie que les diga que los va a hacer científicos de datos en 6 meses, ¿no? Es una profesión, en realidad, porque le llamamos ciencia de datos, pero
pero es muchísimo un arte. La misma inteligencia artificial, como mencionó Rodrigo, justamente uno de los grandes fracasos que tuvo fue cuando quiso ser toda abarcadora. El gran éxito que tiene es que es muy buena para resolver problemas específicos, ¿no? Y se desarrolla alrededor de problemas específicos. Un paradigma de inteligencia artificial no te va a servir para nada en otro ámbito donde otro paradigma de inteligencia artificial es muy exitoso. Entonces aquí lo que pasa es que se necesitan horas y horas y horas de trabajo y de experiencia. ¿Qué necesitas? Necesitas saber programar, sin la menor duda. Necesitas saber programar a grandes rasgos, porque buena parte no es solo, hacemos de todo, hacemos programación rigurosa, por decirlo de alguna manera. Yo no soy programador, entonces a mí me tienen que corregir mi código, por ejemplo, pero hay programación rigurosa que tiene que ser muy efectiva, muy veloz, muy replicable, de producción. Pero al mismo tiempo hay que tener pues, cierto conocimiento matemático, hay que tener mucha veracidad en la programación, porque, pues, por ejemplo, las fuentes de datos son múltiples, ¿no? Tanto Fundary como otras empresas ya tienen sus propias fuentes de datos, pero también dependen de otras. Y eso significa, pues puede ser web scraping, puede ser conexión a APIs. Es decir, hay que ser como, desde mi punto de vista, hay que ser programador general. Ok. Y hay que tener pues cierto conocimiento de matemáticas, probabilidad estadística, al menos como para saber qué estamos haciendo. Y también otra cosa que es real es que hay que conocer bien lo que se está estudiando, ¿no? Porque uno de los problemas que tenemos es que queremos inyectar soluciones a problemas, y la cuestión es que pues, lo que necesitamos es construir soluciones, no inyectarlas. Entonces, si yo no sé nada de créditos, pues, puedo hacer algo muy sofisticado? Puedo programar una cosa muy sofisticada que haga predicción y tal, pero necesitas tener conocimiento de lo que estás tratando. Entonces, es una profesión muy linda en ese sentido, porque se requiere de mucha lectura, de mucho trabajo, pero al mismo tiempo de conocer dónde estás parado y qué es lo que quieres resolver y cómo hay que resolverlo. Y bueno, y por último, yo vengo de la academia, entonces nosotros somos 100% Python y open source, entonces yo los invitaría a que aprendan Python y a que monten proyectos en sus máquinas, usen GitHub y presuman sus portafolios. Excelente, mi estimado Manuel. Qué buenas recomendaciones. Déjenme ahora comentar con Rodrigo. En tu opinión, Rodrigo, algunos podrían mencionar que su empresa es data driven, ¿no? O su empresa está gobernada o toma decisiones estratégicas tomando en cuenta los datos, pero ¿qué significa ser una empresa así o qué características tendría que tener una empresa así para que en realidad se pueda llamar que una empresa data driven? Claro, mira, en principio, si nos vamos a la definición más básica, o sea, una empresa data-driven es aquella que toma toda decisión estratégica con base en análisis numéricos. Que esto dicho así suena muy fácil y creo que sería hasta un poco simple creer que muchos de nosotros trabajamos en una empresa data-driven, pero me regreso un poco justo a lo que comentaba Manuel. Así como te venden cursos en 6 semanas te convierto en científico de datos, también se cree que me traigo 10 de estos y ya soy empresa data driven, y no. O sea, va mucho más allá. O sea, bien Manuel bien mencionaba que es clave en tener entendimiento de la empresa en la que estás y tener entendimiento de los problemas de negocio que quieres resolver. Entonces, justo ahí lo que necesitas es un equipo podemos llamarle científicos de datos, analistas de datos, lo que queramos, como queramos llamarle, pero que tengan claro cuál es esta estrategia, cuáles son esos objetivos a resolver, y todo el trabajo que hagan sea para resolver estos problemas estratégicos. Y entonces sí podríamos llamar lo que es una empresa data driven. Pasa mucho que se traen a ciertas empresas a doctores, lo que tú quieras, matemáticas, estadística, ingeniería, que son muy buenos desde el punto de vista a lo mejor como técnicos,
pero no tienen este conocimiento real de cuáles son el problema de negocio que la empresa debe resolver, que es lo estratégico, y no tienen este acompañamiento de negocio, entonces a lo mejor trabajan en problemas que no eran tan importantes, y eso hace que ese trabajo impida que se pueda conseguir una empresa data-driven. Algo también que me llama la atención y creo que va un poco ligado a la pregunta anterior es, la mayoría de nosotros yo creo que terminamos en estos temas un poco por interés. Estudiamos una carrera que seguramente no tenía que ver con ciencia de datos porque no existía esto hace algunos años. Y nos fuimos metiendo a lo mejor por temas de negocio a esta actividad y pudimos emparejar la parte de negocio con la parte técnica y pues de alguna manera caímos en esto que ahora se le llama ciencia de datos, que cada vez se hace más grande. Pero ya hay nuevas generaciones que ya estudiaron como tal una licenciatura en ciencia de datos y ya traen una escuela que nosotros tuvimos que aprender, digamos, un poco de manera empírica. Y va a pasar, y a ellos les va a pasar algo que a nosotros a lo mejor no nos dimos cuenta, porque nosotros primero nos adaptamos a la empresa y después a lo mejor hicimos ciencia de datos. A ellos lo que les va a pasar es que van a llegar a una empresa y se van a dar cuenta que pasar a producción un modelo no es nada más darle commit y listo. Se van a dar cuenta que a lo mejor esos datos que necesitan pues no tienen la ingesta adecuada para poderlos usar en real time. Entonces ahí es donde se van a empezar a dar cuenta que esto de hacerlo data driven, o sea, no es lo mismo hacerlo en tu laptop donde tienes ya las bases listas y demás, a ir por el dato a lo mejor a un sistema legacy, a un ERP, a un CRM que está por allá aventado, que a lo mejor no le puedes tirar queries porque tiras la base. Entonces ahí es cuando se van a dar cuenta que para mí, o sea, que ser una empresa data driven es realmente que tienes todo el flujo completo de tus datos, desde cómo se generan, cómo se guardan, cómo se procesan, cómo llegan al modelo y cómo el modelo lo lleva a, ya sea a una acción en ese momento, como por ejemplo lo que hablábamos hace rato de Amazon, que te da una recomendación en ese momento a ti como usuario, o le llega en ese momento al director general o al CFO o a quien sea que tengan que tomar una decisión, pero es inmediato. Hoy muchas de las empresas que se dicen data driven tienen muchos procesos manuales en medio, con lo cual hace que las decisiones al final se tengan que tomar no tanto por la parte de datos y análisis, sino a lo mejor es un poquito eso más otro poquito de feeling. Entonces, para mí el tener una empresa data-driven implica lo que han hecho muchas fintechs y seguramente ahí Manuel lo ha visto, y no solo fintechs, en general startups que nacen con el ADN desde el inicio en Customer Centricity, que nacen con el ADN de ser una empresa de datos. Y no importa que tú seas el CFO o seas el de operaciones, o sea, vas a pensar siempre en todos sus procesos ligados a que los datos estén disponibles. Estas empresas que nacieron así son las que yo creo que hoy podemos considerar data-driven. Y las empresas que no nacieron así, tenemos que irlas poco a poco adaptando e ir manejando las expectativas de a ver cuáles son los objetivos más importantes de negocio que tenemos que resolver. Perfecto, son estos tres. Muy bien, ahora vamos a hacer un plan de trabajo para poco a poco irnos moviendo a que los datos lleguen limpios, los datos lleguen con la calidad suficiente, los datos estén disponibles, el modelo se pueda desplegar en producción y pueda impactar a los sistemas que son al final los transaccionales, digamos un ERP, un core bancario, una campaña de marketing. Entonces creo que es mucho trabajo y es muy fácil caer en decir, sí, yo tengo un área analítica, entonces ya soy una empresa data-driven. O sea, no solo es eso. Sí es el inicio, pero no solo es eso, y creo que a lo que nos toca a nosotros como especialistas de datos es administrar esas expectativas. O sea, a dejarle claro a la gente que no porque le compremos una supercomputadora a un doctor de Stanford, ya en ese momento va a ser magia. O sea, hay que cambiar la cultura, hay que cambiar los procesos y realmente construir esta empresa data-driven. Ok, qué interesante lo que mencionas, Rodrigo. Ahora, déjame proponerte este planteamiento. Si tuvieras tú recursos económicos ilimitados, ¿no? Que eso es imposible por definición de conseguir, ¿cómo armarías un equipo de inteligencia artificial? Que a lo mejor empezando por ahí, no sé si se deba llamar un equipo de inteligencia artificial dentro de una empresa de sector financiero, ¿no? Como cuántas personas serían o más que cuántas personas, qué funciones abarcarían y cómo estarían relacionados con la demás organización o con los otros equipos de trabajo. Mira, desde mi perspectiva, no creo que haya una fórmula mágica para lo que me preguntas. Y si la hubiera, puta, juro, hago un libro y me dedico a eso. Bueno, si la supiera yo. Pero yo creo que parte del entendimiento de cuáles son los retos de negocio de esa empresa,
¿cuál es la madurez que tiene esa empresa? Y yo creo que sobre eso se podría empezar. Y digo nada más para ponerte un ejemplo y no dejarlo tan al aire es, vamos a pensar que llegas a una empresa financiera que por lo general tienen buenas bases de datos, por lo general están bien guardados, por lo general están bien custodiados y demás. Entonces, a lo mejor por donde podrías empezar es por un equipo de ingeniería de datos que vaya a extraer esos datos y los disponibilice para que después un equipo de analítica los comience a explotar y comience a hacer modelos. Pero ahí tú partes de que ya los datos están guardados. Y nada más es disponibilizarlos para que no sea una base transaccional, sino que sea una base analítica. Ahora, ¿qué pasa si tú estás a lo mejor, no sé, en retail o en una empresa como más de marketing? Es muy posible que ni siquiera tengas esos datos, o sea, como bien guardados, bien custodiados, listos para usarse. Entonces, probablemente ahí tendrás que comenzar con un equipo de gobierno, calidad de datos, que empieces un levantamiento en todos los sistemas a nivel proceso, qué datos hay, qué significan, para qué sirven, etcétera, y ya vayas a eso. Entonces, creo que depende mucho de la madurez de la empresa, qué tipo de sistemas tengan. A lo mejor digo tristemente, pero a lo mejor te contratan de científico de datos y lo que te toca es reemplazar toda la tecnología porque los legacies con los cuales operas no tienen la capacidad de guardar los datos en una base y tienes que cambiarlo todo. Y es un poco, creo que tu pregunta va muy orientada al tema de transformación digital, que es algo que se menciona mucho y llevamos ya bastante tiempo hablando de ello. Hay muchos ya se destinan presupuestos millonarios en general en todas las empresas para este tema. Y creo que creo que tu pregunta va muy ligada al tema de transformación digital, porque si no tienes una empresa digital, va a ser muy difícil que puedas tener un área de ciencia de datos fuerte. Tienes toda la razón, comparto tu comentario y la visión de un equipo de trabajo relacionado con estos temas. Eduardo, en tu opinión, ¿qué aspectos abarcaría el Big Data y cómo se desarrollaría o cómo tendría cabida o lugar dentro de una empresa del sector financiero? Y bueno, pues ya estamos hablando de que las empresas del sector financiero tal vez por definición utilizan todas la tecnología, pero no sé si todas, como decía Rodrigo, pudiéramos considerarlas que ya hicieron una transformación digital o que ya son empresas financieras digitales, ¿no? Financieras tecnológicas. Creo que tienes cerrado tu micrófono, Eduardo. Creo que me lo había cerrado, pero pues ya estamos aquí de regreso. Pues mira, prácticamente de los aspectos que abarca la Big Data, que pues bueno, son bastante a compartir, pues una parte importante, por ejemplo, es el volumen, ¿no? Que tanto se está platicando y pues prácticamente se refiere a toda la cantidad de datos que pues genera una empresa pues cada segundo, ¿no? Que estos datos de hecho provienen de diferentes fuentes virtuales como redes sociales, correos electrónicos, dispositivos electrónicos. Por ejemplo, una empresa que vende sus productos únicamente a través de un canal online, le convendría, por ejemplo, implementar la tecnología de Big Data pues, para procesar toda aquella información que recoge de su página web, ¿no? O sea, y esto le permitiría rastrear todas las acciones que lleva a cabo el cliente, ¿no? O sea, conocer, por ejemplo, dónde da clic más veces el cliente, cuántas veces ha pasado por el carrito de compra, cuáles son los productos más vistos, las páginas más vistas, etcétera, ¿no? Digo, hablando de volumen. Después tenemos otro gran reto que es la parte de velocidad, que pues la velocidad con la que el Big Data pues, analiza los datos es altísima, ¿no? Y esto pues se refiere al proceso donde se analizan todos los datos en el momento exacto en que son creados, ¿no? Esto, por ejemplo, con los mensajes que se viralizan en las redes sociales, las transacciones realizadas a través de tarjeta de crédito, de tarjeta de débito, etcétera, ¿no? Y otro punto, por ejemplo, importante es la variedad, ¿no? Que esto concierne pues a todos los lugares donde los datos pueden ser almacenados y extraídos, ¿no? Y de hecho estos datos pueden ser tanto estructurados y fáciles de gestionar como las bases de datos, o datos no estructurados, que incluyen, por ejemplo, documentos de texto, correos electrónicos, inclusive la parte de sensores o que se integra con el IoT, perfiles, artículos que leemos en los blogs, etcétera, ¿no? Y de ahí, pues nos pasamos a otro punto muy importante, que es la veracidad, ¿no? Porque, por ejemplo, entre los miles de datos que se generan todos los días, pues muchos de estos pueden llegar a ser falsos, ¿no?
lo que precisamente es importante excluirlo del análisis. O sea, por eso que cuando comprendes que el Big Data y para qué sirve, te das cuenta de que este proceso pues ayuda a filtrar lo que es real y de lo que no es, ¿no? Y pues uno de los principios para esta parte del proceso es que si son varias fuentes que apuntan a una determinada información, pues entonces se entiende pues que es verdadera, ¿no? Y pues es necesario, por tal motivo, invertir tiempo pues para conseguir datos de calidad, ¿no? O sea, aplicando soluciones, métodos que puedan eliminar datos imprevisibles, o sea, que puedan surgir como datos económicos, comportamiento de los consumidores, pues y que estos puedan influir pues en las decisiones de compra, ¿no? Y pues también me gustaría que complementar con la parte de valor, que pues este es el objetivo de tener pues acceso a tanta información, es que qué vamos a hacer, ¿no? Que de alguna forma pues agregue valor esto a las empresas. Y precisamente el Big Data pues tiene precisamente este propósito, ¿no? Hacer un análisis preciso de todos esos datos y generar insights valiosos pues para los gestores que los utilizan, ¿no? Y pues bueno, estas características de Big Data pues precisamente provocan que las empresas tengan problemas para extraer todos estos datos reales y de alta calidad, pues de un conjunto de datos pues, tan masivos, cambiantes y complicados, ¿no? Y pues bueno, ya hablando un poquito de cómo se desarrollan, por ejemplo, dentro de una empresa, pues uno de los ejemplos más claros de Big Data en favor de estas marcas, me gustaría mencionar un poquito los casos, por ejemplo, de Netflix, Google, Amazon, donde, por ejemplo, a partir del historial de búsqueda de los usuarios, entre otros datos, por ejemplo, brindan productos o contenidos que sean sumamente afín a ellos, ¿no? Y por tanto, pues sea más fácil que lo compren o lo consuman. Y esto también aplica para el e-commerce o ventas en línea, ¿no? Entonces, pues vale la pena recordar que si se va a aplicar Big Data, pues se debe entender como lo que realmente es. O sea, es una herramienta para aumentar la competitividad en todo sentido de la palabra y no solo como un elemento de recolección de información, ¿no? Muy cierto, mi estimado Eduardo, porque creo que ya con tanta información que pudiéramos tener disponible, a veces suena como que demasiado abrumador, ¿no? Nos hacemos la pregunta de cómo podemos procesarla, ¿no? En tu día a día, como profesionista y experto en ese tema, ¿cómo organizas o cómo clasificas esa cantidad de información de la cual ya tenemos o podríamos tener disponible en una compañía? Sí, pues mira, de hecho, me gustaría aquí complementar, para que un proyecto pues, de Big Data tenga éxito, pues es importante cubrir, por ejemplo, principalmente 3 niveles, ¿no? O sea, el primer punto, y es creo que el más importante, es definir el caso de uso. O sea, hay que definir para qué queremos utilizar este sistema, o sea, cuál es el propósito, ¿no? El segundo nivel, pues es el de los datos y los algoritmos, ¿no? O sea, una vez que hemos identificado el objetivo, pues tenemos que preguntarnos, ¿qué datos voy a necesitar yo para poder resolver ese objetivo? ¿Y qué algoritmos voy a necesitar para poder analizar esos datos, ¿no? Y finalmente, pues el tercer nivel, pues ya se integra la tecnología, ¿no? Que pues bueno, la mayor parte de los proyectos de Big Data que fracasan es porque a veces empiezan al revés, ¿no? O sea, empiezan primero por la tecnología, sin siquiera saber para qué lo van a utilizar, ¿no? Entonces, pues sí. Muy cierto, Eduardo. Mi estimado Manuel, por ahí algunos pudieran confundirse entre la inteligencia de negocios, tal vez llamándole tradicional, y llegar a una analítica predictiva. ¿Qué diferencia pudiera haber para que los que nos escuchan y nos ven como que no interpreten o no se confundan a lo mejor con esos términos? Porque entiendo que dentro de las empresas también hay cierto nivel como de perfeccionamiento, de sofisticación en este tema de inteligencia artificial, ¿no? A lo mejor algunos solamente lo aplican a un nivel muy básico y a lo mejor otros han alcanzado por un tema de tiempo o por un tema de que toda la organización vive en este ámbito, ya un nivel como de refinamiento, déjame llamarle así, ¿no?
Fíjate que de todos los temas que hemos platicado, este a mí es el que más me produce un poco de conflicto porque realmente yo no sabría diferenciar entre la analítica tradicional y la analítica moderna, pues son, yo tengo un trasfondo matemático, entonces, pues en realidad yo veo todo, en todo esto yo veo estadística, yo veo probabilidad, y si en todo caso, lo que más lograría ahí diferenciar tal vez es que las metodologías ya no son iguales, ¿no? En lo que supongo llamamos eh, inteligencia de negocios tradicional, pues está esta idea de hacer la clasificación de tus datos, entender un poquito sus estadísticas, ¿no? Su distribución. Y en la analítica moderna, de alguna manera, pues eso ya lo están haciendo las computadoras, lo hacen de manera integrada en los mismos algoritmos, ¿no? Un algoritmo de clasificación, pues básicamente está encontrando un poquito la distribución y está pensando en dónde vives, si vives en un lado o vives en el otro, pero está haciendo un poquito lo mismo, tal vez bayesian o digamos con otra forma, pero funciona más o menos igual. Yo aquí más bien hablaría, me regresaría un poco al tema del data driven y es en realidad, ¿qué hacemos con con estos datos? ¿Qué hacemos con esta estadística? Y una empresa consolidada, pues es una empresa que lleva muchísimos años basada en estadística, ¿no? Por eso es natural en las financieras o en los bancos mismos, ¿no? Supongo que una persona con bastante antigüedad en el departamento de riesgos de bancos te va a poder platicar cómo ellos hacían todo esto con sus tablitas y sus tests de students o en los seguros, ¿no? Cómo hacían el cálculo de las primas y etcétera. Y te van a decir que lo hacían con tablas logarítmicas y no sé cuántas cosas. Y ahorita realmente están haciendo lo mismo, solo que se los están haciendo las computadoras, se lo están haciendo en una lógica de inteligencia, es decir, de aprendizaje, de reforzamiento, pero están basados en lo mismo y de hecho seguramente están calibrados en todos los resultados que tuvieron en estos años y años de experiencia. Entonces, más que hablar como de analítica tradicional o de inteligencia tradicional, pues yo más bien hablaría de cómo es que la tecnología ha revolucionado la manera de estudiar y presentar esta historia, porque efectivamente ahora podemos consumir muchísimos datos, los podemos presentar de maneras muy veloces. Además, podemos hacer tableros interactivos que amplíen o reduzcan o que segreguen. Es más, que ellos mismos hagan analítica, pero pues digo, ¿quién aquí no sigue usando el Excel para hacer cosas importantes, ¿no? Entonces, pues más que nada es justamente cómo implementar todo este conocimiento anterior, cómo pasarlo a estas nuevas maneras de trabajar. Porque también, si no es, así como si no es sólido tu metodología, como lo comentó Eduardo, si no comenzamos del problema a la tecnología, si no es sólido tu acercamiento estadístico, pues te va a pasar lo mismo, ¿no? Vas a tener un montón de false discoveries, ¿no? De falsos descubrimientos, todo porque en realidad no estás aplicando tus principios básicos tradicionales, ¿no? El tiempo se nos está yendo como agua. La verdad es que esta plática ha sido muy, muy interesante. Me gustaría pedirles a cada uno de los tres, si quieres, empezando otra vez contigo, mi estimado Manuel, que nos platicaran algún caso de éxito, algún caso de uso en la empresa en la que están colaborando con respecto a estos temas, algo que tal vez les llene de satisfacción o a lo mejor algo que ha representado un reto profesional. ¿Se vale? Claro que sí. Bueno, primero que nada, pues lo primero es volver la empresa una empresa con conciencia de datos, ¿no?
La mayoría de las empresas no consolidadas o no corporativas tienen muy poco aprecio globalmente sobre los datos que generan, y los datos no son solo las tablas o las bases de datos, ¿no? Son muchos los documentos, por ejemplo, los documentos son data, ¿no? Un documento, un PDF es data, ¿no? Entonces también lograr una gobernanza en ese tipo de cosas es importante. Eso es algo que aquí tenemos firme, ¿no? Nuestros expedientes están bien conformados digitalmente, nuestros procesos de firmas, digitalización, todo eso lo tenemos muy bien conformado. Ahora, uno de los logros más importantes que hemos tenido acá es la velocidad con la que accedemos a los datos que necesitamos. Aquí mismo hemos desarrollado mecanismos y algoritmos y procesos para obtener de manera muy veloz y transformar de manera muy veloz los datos que necesitamos para hacer analítica. Tan es así que bueno, que ya tenemos una nueva empresa que se dedica exclusivamente a analítica, y bueno, ha sido uno de los grandes logros que hemos tenido aquí, ¿no? Enhorabuena, mi estimado Manuel. Muchas En tu gracias. caso, Eduardo, ¿algún caso de uso en Oregon que nos pudieras compartir? Sí, gracias Alberto. Pues tratar de ser breve para que podamos involucrar más gente. Pues de hecho aquí nosotros en Oregon, en la plataforma que tenemos de Adán, donde realizamos la ingesta, la preparación y la explotación de la data fiscal que hacemos de diferentes fuentes como buzón tributario, los RPs, los diferentes PACs, toda esa información la recopilamos nosotros, y pues esto abre la puerta al desarrollo de modelos de datos para diferentes tipos de análisis, ¿no? O sea, ya sea de carácter general o de un enfoque particular. Y dentro de esta misma plataforma, pues, involucramos procesos de Business Intelligence o BI, por una parte para los reportes analíticos, con los datos actualizados, pues así hacemos uso de nuestras diferentes capas para procesar datos a información, transformar información a conocimiento y facilitar con el conocimiento, pues, la toma de decisiones, ¿no? Ya que pues en esta misma incorporamos tecnologías de Machine Learning y ciencia de datos, pues obviamente para sobrepasar la descripción de información, ¿no? Y con ello pues aplicamos modelos para proyectar los diferentes ingresos y ventas de las organizaciones con las que trabajamos, nuestros clientes, de acuerdo, por ejemplo, con la información histórica y periodos anteriores. Y con esto, pues llegar a un análisis predictivo, por ejemplo, para futuros periodos. O sea, cómo va a ir la tendencia en cuanto a sus temas de facturación, sus documentos de emisiones, etcétera, ¿no? Entonces, pues ese sería un caso general, Alberto. Excelente, Eduardo, también enhorabuena. Y en tu caso, Rodrigo, en Círculo de Crédito, ¿algún caso de uso, algún caso de éxito que nos pudieras compartir? Claro, te platico uno del cual nos sentimos muy orgullosos. Se habla mucho de la vista 360 del cliente. Hay muchas definiciones. Yo, como lo veo, es una persona tiene distintos dominios de información, y para mí la vista 360 es reflejar todos estos dominios de información. Tradicionalmente, en el sector crediticio se evalúa a una persona para decidir si se le da un crédito o no a partir de dos dominios. Uno es el de ingresos, que es la comprobación de ingresos, y el segundo es el historial crediticio. Generalmente estos dos dominios de información, generalmente las personas más jóvenes o que desde el punto de vista financiero han estado desfavorecidos, generalmente no lo tienen. Pero justo un poco retomando todo lo que habíamos dicho antes, hoy estamos generando información por todos lados. Entonces, el únicamente quedarnos con esos dos dominios que han sido los tradicionales para la toma de decisión de crédito es dos cosas. Uno, desde el punto de vista social es injusto porque estamos limitando a las personas a lo mejor en dos dominios que no son su fuerte, y nos estamos quedando solo con ello y no estamos viendo otros dominios en los cuales podríamos tener la misma información, y lo estamos ignorando, y desde el punto de vista social es algo que estamos haciendo mal nosotros. Y dos, desde el punto de vista negocio, es dinero que estamos dejando en la mesa porque es una oportunidad que nosotros no estamos viendo, pero ahí está. Entonces, algo que hemos hecho en Círculo es, uno, utilizar los datos que ya tenemos para crear, digamos, nuevas variables, nuevas formas de verlos, utilizarlos de otra manera desde el punto de vista geográfico, agregado,
Si yo sé dónde vives, pues a lo mejor no sé no sé nada de ti, pero sé cómo son los que vienen al lado de ti. Entonces, digamos que hemos hecho mucho trabajo en el tema de ordenar nuestros datos para sacar la mayor inteligencia de lo que ya tenemos. Y también hemos buscado otro tipo de data alternativa, y por alternativa me refiero a distintas a estos dos medios tradicionales. Y a partir de eso hemos hecho modelos justo para las personas más jóvenes o que no tienen historial crediticio. Entonces, hemos desarrollado modelos cuando nosotros le llamamos no-hit, que es cuando alguien nos pide un expediente crediticio y no tenemos información, a eso le llamamos no-hit. Para todos los no-hit hemos desarrollado distintos modelos que incluyen la información que ya teníamos nosotros, digamos, utilizar de una manera más inteligente, más datos que de alguna manera son alternativos, que por alternativos me refiero a distintos a esos dominios, y con eso hemos sido capaces de evaluarlos y hemos... te decía al inicio, me siento muy orgulloso, nos sentimos muy orgullosos de esto. Hemos podido contribuir en temas de inclusión financiera y hemos tenido el privilegio de ganar algunos premios internacionales. Entonces, justo aquí es donde te digo que hay otras formas de hacer las cosas. Justo aprovechar o sea, mucho hablamos del Big Data y demás, pero el empezar a hacer las cosas distinto es lo que nos va a permitir conocer a las personas de otra manera y nos va a permitir tomar opciones de negocio que a lo mejor no estábamos haciendo. Entonces, nosotros no damos crédito, pero ayudamos a que nuestros clientes lo den de la mejor manera y muchos de ellos se han beneficiado a partir de esto. Y al final es un beneficio social, o sea, un préstamo al final es darle dinero a una persona que iba a tener en el futuro, dárselo de manera anticipada, y esto lo puede invertir o le puede dar un beneficio. Entonces, al final eso es un beneficio social. Fabuloso, Rodrigo. Pues el tiempo se nos acabó. Me encantaría agradecer la participación de Eduardo Sánchez. Él es Solutions Architect en Oregon. Rodrigo Murillo, director de datos en Círculo de Crédito. Y Manuel Tejada, director de Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos en Fundary. Un abrazote a todos ustedes. Esta es su casa y que sigan los éxitos y nos vemos en la próxima entrega de esta serie de webinars. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Cuídense mucho, hasta luego. Gracias, Alberto. Buenas noches. Muchas. Hasta luego.